Bien, vamos a hablar sobre el dolor. Como hablábamos hace un ratito, contando la historia, el dolor es una respuesta normal, fisiológica y predecible del organismo frente a una agresión química, una agresión física o puede ser traumática. El dolor es el elemento fundamental para la supervivencia del organismo. Si algo duele es porque algo está mal. El cuerpo es perfecto, está diseñado como una máquina finamente diseñado. Y la primera alarma que suena cuando algo ocurre en el cuerpo es el dolor. Después la temperatura y otras señales de alarma, pero primero es el dolor. Entonces, tenemos el dolor según su intensidad, puede ser leve, puede ser moderado o intenso. Nosotros los occidentales tenemos que buscar base científica y clasificar todo. Todo se clasifica. Así que vamos a pasar por ese proceso. Bien. A ver, yo voy a ver si puedo cerrar, hace más chiquito esto. Y no me deja ver. Ahí está. Según la fisiología, el dolor puede ser nociceptivo, somático, visceral, neuropático y nociplástico. Ese es un término nuevo. El dolor visceral se origina por cualquier estímulo nocivo, cualquier estímulo malo, que irrita los nervios que se conectan a las vísceras. Estos estímulos pueden ser falta de oxígeno, sustancias químicas, un remedio, que algo cayó mal, ¿sí? O por distensión excesiva de una víscera inflamada. El dolor somático es aquel cuyo origen es la información nociceptiva, o sea, de los receptores nerviosos, procedentes de cualquier tejido que constituye la estructura del cuerpo, o sea, de cualquier lado del cuerpo. Somático es de cuerpo, soma es cuerpo. Puede estar dado en los huesos, en los músculos, las articulaciones, ligamentos, bien, la columna, tanto en tendones como en los ligamentos y demás. El dolor neuropático es causado por una alteración nerviosa, por ejemplo, el trauma de una raíz nerviosa provocado por una intervención quirúrgica que puede ser punzante, intenso, chocante o penetrante. En cualquier caso, es un dolor aberrante, de difícil describir y también resulta ser muy persistente ya que no responde a las terapias convencionales contra el dolor a base de analgésicos y antiinflamatorios. Un dolor neuropático sería la neuralgia del trigémino, por una hernia de disco, la compresión radicular del nervio, ¿sí? El nervio es el que duele e irrita toda la zona que inerva. El dolor nociceptivo es el captado por los receptores sensitivos encargados de percibir y transmitir el dolor. Nosotros en el cuerpo, nuestro sistema nervioso está distribuido central y periférico, como todos saben o han escuchado. A nivel de la piel, a nivel de los órganos, de los músculos, tenemos los receptores nerviosos, que tanto inervan, bajan información para causar acciones, como también tienen una relación aferente con el cerebro, o sea, con una información que sube hacia el cerebro. Estos receptores captan si algo está apretado, si es suave, si es frío, si es caliente, y si duele, también lo notifican. Entonces, este dolor nociceptivo tiene que ver con esos receptores nerviosos, que primero hace una vuelta cortita, ¿sí? Va hasta la médula espinal para conseguir un reflejo de defensa. O sea, me quemé, saco la mano. Me pinchó, me retiro. ¿Bien? Tiene que ver con ese tipo de dolor. Después la información llega bien hasta el cerebro
es analizada y memorizada. Así es como vamos adquiriendo la relación que tenemos con las cosas, ¿no? Sabemos que la plancha quema porque alguna vez me quemé. Sabemos que el fuego quema porque alguna vez me quemé o puse una aguja en un enchufe y me dio una patada. Tiene que ver con eso, con la experiencia recibida, pero la primera relación en el dolor con el cerebro es cortita, es el acto reflejo, ¿bien? Por eso se dice que gracias al dolor nos preservamos. Y este dolor sí responde a analgésicos y antiinflamatorios. Ahora vamos con el dolor nociplástico. Es una terminología nueva, son los nuevos conceptos que tienen origen en la redefinición del dolor neuropático, del dolor de los nervios. ¿Sí? Este grupo comprende a los pacientes que no tienen ni activación obvia ni un dolor neuropático demostrable. Es lo que nos pasa a los fibromiálgicos. No podemos demostrar que nos duele, nos tienen que creer, nada más. A menos que atraviesen la misma experiencia, nadie, dale, che, dejate de hinchar, movete, poné voluntad, dale, hace algo. Pero no podés, te duele el cuerpo, te duele la piel, te duele la sábana cuando apoyan tu piel. Y eso no es medible. Entonces es muy relativo, es subjetivo. Cuando me hicieron los análisis para ver el grado de discapacidad, porque es totalmente discapacitante, me decían, entre 1 y 10, ¿cuánto te duele? 9, 10. ¿Cuántas veces por mes? 28, porque capaz que tengo 2 o 3 días buenos. Es terrible, no se puede vivir con dolor. Te cambia el humor, es terrible. Bueno, el dolor de la fibromialgia es nociplástico, así se denomina. Es una función de la nocicepción alterada. Bien, acá tenemos un resumen esquemático para los que son más gráficos. El nociplástico sería justamente la fibromialgia y el colon irritable. El nociceptivo sería un síndrome piramidal y el neuropático una neuralgia del trigémino. También podría haber puesto una hernia de disco. Bien, el dolor neuropático también lo vamos a clasificar en referido, reflejo o irradiado. El dolor reflejo es el dolor en una parte determinada del organismo causado por una lesión, que deriva en un dolor que produce en otra zona de nuestro cuerpo. En cuanto a la intensidad, no es inferior al dolor originario, sino que es igual de importante y en ocasiones acaba siendo peor. A ver, ¿cómo se los explico? Un punto gatillo. Eso es un dolor reflejo. Acá tenemos unas contracturas en los espinos transversos de la columna que nos van a generar un dolor. Nosotros sabemos que la contractura, para los que son masajistas, está ahí. Pero el dolor, el paciente va a venir con que le duele la nuca, le duele la espina de la escápula, le duele el cuello. Pero nosotros sabemos que está ahí la contractura. Y si tocamos, duele. Pero a veces duele mucho más la nuca. ¿Bien? El dolor irradiado es el producido por una lesión, por una irritación de un tronco o raíz nerviosa. El paciente nota el dolor en el territorio cuya sensibilidad recoge esta raíz o tronco y no en el lugar en el que está siendo comprimida. O sea, típico de la hernia de disco, comprime. Normalmente las hernias de disco se dan cervical o lumbar. Si es cervical, va a irradiar en el brazo, el plexo radial, vienen los nervios cervicales, al plexo braquial, e irradia en cualquier músculo del brazo. ¿Bien? El nervio radial, el cubital, el medial, hasta puede llegar
al túnel carpiano. Claro, yo me muevo y ustedes no me ven. Bueno, como sea. El tema es que la raíz nerviosa es la que está comprimida. En las lumbares tenemos que lo más clásico, una hernia de disco lumbar, y va a reflejar en el ciático en algún lugar de la pierna o en toda. En las lumbares, en la zona lumbar, en la región lumbar o no. Depende qué parte de esa raíz nerviosa esté irritada, y al estar irritada genera contracción muscular, y es un ciclo vicioso que si el músculo aprieta el nervio necesita espacio, y como no tiene espacio, emite dolor. Y por eso están los relajantes musculares que nos ofrece el médico. Nosotros ofrecemos el masaje para relajar la musculatura que está afectada. ¿Bien? Acá tenemos el caso de la hernia de disco, bien gráfica, tenemos la compresión radicular, la compresión viene a la altura de la columna, pero el ciático llega hasta el pie. En cualquier trayecto puede ser, ¿eh? No necesariamente todo. El dolor referido es percibido a distancia del origen, es muy parecido. La lesión se produce en las estructuras esqueléticas y no en las nerviosas, no en las neurales. Las áreas por las que se extiende este dolor son las correspondientes a las estructuras profundas, es decir, aquellas que están inervadas por el mismo nervio. Entonces, un síndrome piramidal, ¿qué es? Es el músculo piramidal que va desde la cadera al fémur. Es un músculo, ¿sí? Es un gran rotador, que cuando nos caemos de cola, cuando nos golpeamos, cuando escalamos seguido, subimos de a 3 escalones, o los muchachos que, qué sé yo, que recogen residuos o que suben y bajan de camiones, hacen esa zancada alta, tienen... Sí, es parecido a las cadenas miofaciales. Resulta que ese músculo se inflama, ahora tengo la imagen. El músculo se inflama, va del sacro a la cabeza al trocánter del fémur. El nervio pasa entre el piramidal y el obturador. Por ahí pasa. Ahí dice piriforme, es el piramidal, es el mismo. Si se inflama, lo aprieta el nervio. Y el nervio apretado irradia dolor. Ese dolor es muy específico, va por detrás de la pierna, llegando hasta el pie. Como el músculo es un gran rotador, cuando la persona está acostada boca arriba, rota 45 el pie. Esperen, ahí me ubico. Se cae el piecito cuando está relajada la persona, queda con el piecito para afuera. ¿Bien? Eso es toda indicación de un síndrome piramidal, porque el dolor clave está en la zona interglútea, en la zona donde termina el glúteo y comienza la pierna, ¿bien? Comienza el muslo, y no hay dolor lumbar. ¿Bien? También tenemos el dolor que puede ser agudo o crónico, depende cuánto dure uno y cuánto dure el otro. Las características del dolor agudo: es secundario a una lesión tisular, o sea, va acompañando a la recuperación de una lastimadura, de una rotura. Constituye un sistema de alarma de primer orden, lo acabo de decir. Lo primero que pasa en el cuerpo es el dolor, que está indicando que acá algo me dolió. Yo hice un movimiento y algo pasó dentro de mi antebrazo que me duele. Después veremos si es un desgarro, veremos qué es lo que pasa. Entonces, este dolor tiene que ver justo con la reparación del tejido. Va a durar lo que dure la reparación del tejido. Por lo tanto, es un síntoma, no es una enfermedad. Y dura menos de un mes, lo que tarda el tejido en repararse. Ahora, el dolor crónico. El dolor crónico es de larga data, ¿sí? Puede ser primario o secundario, seguimos clasificando. El primario oncológico, neuropático, postquirúrgico y postraumático. Y el secundario sería orofacial, cefaleas, migrañas,
todo lo que tenga que ver con el músculo esquelético y con lo visceral. Las características del dolor crónico es la persistencia temporal más allá de la reparación tisular. O sea, ya se reparó el daño y el dolor continúa y sigue. Es secundario a cambios fisiopatológicos que se producen en el sistema nociceptivo. A diferencia del dolor agudo, que constituye un síntoma, el dolor crónico constituye la enfermedad. Bien. El dolor crónico es lo que decíamos recién, dura mucho más que un mes. Meses, años, depende de qué enfermedad estemos hablando. Bien. El tema del estrés, que es lo que hablábamos hoy al principio. ¿Ustedes pensaron que el estrés le va a producir dolor en el cuerpo? El estrés acidifica el cuerpo. El pH es ácido y un pH ácido causa dolor muscular sobre todo. Bien, ¿cómo influye en nuestro estado de salud afectando el psicofísico? Bien. Lo que hablábamos hoy, no sé si lo hablábamos, no me acuerdo, lo voy a volver a repetir. Si estuviéramos en un cine y hay un síntoma, una alarma, suena una alarma que dicen se está incendiando el cine, salgan todos afuera ordenadamente. El hipotálamo lo que hace a las glándulas suprarrenales le da la orden para liberar cortisol y adrenalina, que es lo que nos va a poner en el aire, nos va a hacer salir rápido. Son esos impulsos que no podemos controlar, como cuando ocurre un accidente, ¿no? Que uno tiene una fuerza sobrenatural, que uno tiene esas reacciones que no las piensa, porque el cerebro en ese momento no reacciona, no piensa, no recapacita. El cerebro lo único que busca son los mecanismos de supervivencia, lucha o huida. Sí, es muy básico. Se produce taquicardia, necesitamos llevar más sangre y una taquipnea, más oxígeno a los músculos para que se muevan, para que corran, ¿sí? Para que no quede paralizado. Se moviliza la glucosa, las grasas, y el cerebro, como les dije, deja de pensar. El hipocampo, que es el lugar donde se almacenan los recuerdos, es muy sensible al cortisol, tiene muchos receptores de cortisol. Por lo tanto, provoca lagunas mentales impidiendo encontrar una solución. A ver, muchas veces, por un nivel de estrés sostenido en el tiempo muy grande, nosotros empezamos como a perder la memoria, a tener lagunas mentales, a estar hablando y perder el hilo de la conversación. No es Alzheimer, es cortisol. Es una sobredosis de cortisol. Así por lo menos lo plantea la doctora Marian Rojas de España, psiquiatra, investigadora divina, búsquenla y síganla porque es espectacular. Este pico de cortisol que se ha disparado ante la eventual amenaza del incendio va a tardar en bajar entre 7 y 8 horas. Bien, no pasa nada. El gerente del edificio dice que pueden pasar y continuar con la función porque no hay tal incendio, porque las alarmas se dispararon solas, que no saben qué pasó, que el sistema falló. Entonces la persona está con esa descarga de cortisol y adrenalina, que como dije va a tardar en bajar, y no va a disfrutar del espectáculo. Va a estar inquieta, no va a poder quedarse quieto en la silla, va a estar incómodo, va a estar pensando todo el tiempo, ¿y si es verdad? ¿Y si se prende fuego el cine? Ahora bien, el cortisol es una hormona cíclica. Por las noches baja para poder dormir, pero va subiendo hasta la mañana que nos despertamos y luego vuelve a bajar para enfrentar el día. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si una de esas personas que estaba en el cine, disfrutando del espectáculo, en el teatro, vuelve al mismo lugar a ver otro espectáculo? Ya va a volver con la preocupación de que por ahí se prende fuego. ¿Y si se prende fuego y es verdad? No, me voy a sentar cerca de la salida, así yo salgo primero.
tiene la mala suerte de encontrarse con una amiga que le dice, vení, sentate cerca mío, vení, vamos más adelante, que acá no se ve, ¿verdad? Y termina sentada en el medio, atrapada, con la preocupación interna de, si se prende fuego no voy a poder salir. Esa preocupación imaginaria, esos pensamientos, disparan la misma o más cantidad de cortisol, por hechos que sabemos que no van a ocurrir, que podrían ocurrir, pero solo nuestra imaginación. ¿Cuántas veces estamos preocupados? Que no vamos a llegar a pagar a fin de mes, que nos preocupamos porque nuestro hijo no llegó, seguro algo le pasó en la calle, y a lo mejor se quedó charlando con la novia en la esquina. Pero para nosotros es un hecho terrible y aberrante que no haya llegado a horario, seguro que tengo que ir al hospital a buscarlo. Eso genera cortisol, esa preocupación. Tanto pasa que el cerebro no llega a distinguir si es real o no es real. Responde. Tiene tanto impacto en la mente y en el organismo que lo toma como real. Sí, dale. Ante el estrés, por ejemplo, se cae el pelo. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la correcta recuperación del folículo piloso. Entonces estamos muy estresados, se nos empieza a caer el pelo, a mechón, decimos la tiroides, es el cortisol. Por otro lado, comienzan a sentir opresión en el pecho, falta de aire, cuesta respirar, me está dando un ataque cardíaco. No, es un ataque de ansiedad. El cortisol está disparado, no lo pueden manejar, no lo pueden controlar, porque están pensando y dándole manija a la cabeza. ¿Qué pasaría si no hubiera frenado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera cruzado la calle? Bien. Los músculos van a estar siempre tensos, siempre a punto de salir corriendo. Aparecen contracturas, sienten el cuerpo pesado, les cuesta moverse, les cuesta dormir. También el cortisol altera la producción de estrógenos, testosterona, progesterona. El estado de estrés contenido va a modificar el sistema inmunológico. Nosotros decimos, tengo tanto estrés que me bajaron las defensas. Y es real. Es real. En un momento, el cortisol es bueno en su justa medida porque actúa como un antiinflamatorio. Pero en este estado alterado, el cuerpo está inflamado. Se pasó para el otro lado. Cuando se vive en un estado de estrés crónico, el cortisol se disocia del sistema inmunológico y del cuerpo. Entonces empezamos a inflamarnos, entramos en una inflamación latente, ligera, leve, que es bastante peligrosa para el cuerpo y para el cuerpo psicológico, para la psicología nuestra, para nuestra psiquis. A nivel psicológico estamos irritables, se imagina, estamos así, a punto, al borde del estallido, al borde del llanto todo el tiempo, por justamente este estado de pensamientos rumiantes, repetitivos, catastróficos, ¿sí? Todo por haber tenido a lo mejor una mala experiencia, o porque se sugestionaron, porque vieron una película y se asustaron muchísimo, lo relacionaron con un hecho de su vida y se hicieron todo un drama. Eso eleva el cortisol. El cortisol lo que va a hacer es bajar las defensas, lo que va a hacer es no dejarlos dormir. No duermen bien, porque el cortisol tan elevado, no se duermen, los pensamientos están, dan vueltas en la cama, después de un rato se duermen, pero a las 3 de la mañana se despertaron, preocupados, con una sensación horrible. Otras veces se duermen rápido, de corrido, pero se levantan agotados. El cuerpo está que no da más. Porque la alerta le impide entrar en un sueño profundo y reparador. Necesitamos el sueño reparador. Y lo que hablábamos hoy, ¿no? Que en ocasiones nos ponemos tristes. Después de mucho tiempo
de preocupación, de lucha, de querer lograr un puesto, de luchar y luchar. Una vez conseguido el objetivo, te deprimís, porque el cerebro funciona así. Al estar sosteniendo todo el tiempo una actitud, una situación, una vez que lo logra, lo consigue, que esa situación no está más, ha desaparecido de nuestras vidas, se empiezan a sentir tristes y apáticos. Fisiológicamente el cerebro luchó mucho tiempo y eso termina entonces en una depresión. ¿Sí? El pensamiento me lleva a una emoción y la emoción va a tener un impacto en el cuerpo. Es muy importante, durante el sueño reparamos el organismo, el hipocampo se repara. Y una cosa fundamental, cuando vos estás mal, lo primero que hace el médico es mandarte a hacer ejercicio. Tienen esa costumbre, esa manía, porque justamente el hígado, al ejercitarse, disuelve el cortisol que hay en sangre. Entonces salís como nuevito, salís como pleno, como listo para salir en la vida, después de hacer ejercicio. Vamos a las emociones. ¿Qué tema las emociones? Cuando hicimos la intervención, que yo les abrí un poquito el chat para ver qué estaba pasando, qué sentían, qué dolores. Después en privado hablamos sobre las emociones que estaban manejando esos dolores. Bueno, lo que hice fue justamente un poquito de terapia floral para calmar las ansiedades y las preocupaciones y ver que se puede vivir mejor y de otra manera. Bien. Pero sí afectan a la salud y afectan a los órganos directamente. Al hígado lo afecta la ira, la bronca. Esos broncones que nos agarramos afectan al hígado directamente. El miedo impacta en el riñón, la ansiedad en los intestinos, sobre todo en el intestino delgado, por eso el colon irritable, por eso que no se pueden manejar, ¿no? Que les agarra algo en la panza, que no saben qué hacer, si ir al baño o no ir al baño. Y la culpa al intestino grueso. Y la alimentación. ¿Qué tema? La alimentación. ¿Cómo afecta y cómo impacta en nuestros órganos la alimentación? Bien, las dietas ácidas, las dietas proteicas, hay muchas dietas proteicas para adelgazar, son muy efectivas. Yo hice 2. En la segunda fue cuando me diagnosticaron la fibromialgia. Las dietas se vuelven el pH del cuerpo ácido, y eso causa dolor muscular. Obligan al hígado y al riñón a trabajar demasiado, acidifican el cuerpo y causan dolor muscular. Lo ideal son las dietas alcalinas, ricas en frutas y verduras. Y yo ahí les cuento. Tenía un dolor en piramidal, el síndrome piramidal, que me estaba reflejando en la pierna, y yo honestamente no hago ejercicio, no hago nada de riesgo, no me había caído, no me había pasado nada que justificara ese dolor. De repente me desperté y estaba así. Empecé a investigar y empecé a descubrir esto, ¿no? Esto de que los órganos reflejan dolor a los músculos. Y que si me dolía el piramidal, era que mi riñón estaba funcionando mal, exigido, no que tenía una nefritis, pero estaba funcionando mal. Y yo digo, claro, estoy haciendo una dieta ácida. Me pasé a una dieta alcalina y en una semana me dejó de doler sin medicación. Yo dije, wow, esto impacta realmente en el cuerpo. Esto es así. Yo no transmito nada, no enseño nada que no haya probado antes. ¿Sí? Ni copias y pegas. No. En un pH ácido, que es una de las cosas que me asustó y mucho, es el lugar donde se desarrollan las células dañinas como la del cáncer. Yo dije, estoy haciendo todo mal, por querer adelgazar me puedo enfermar.
No, empieza a comer frutas, verduras, basta de carnes rojas, basta de lácteos y se terminó la historia. Bien, vamos a ver ahora la otra cara, porque habíamos dicho que íbamos a ver el dolor desde todos los ángulos. Vamos a verlo según la medicina tradicional china. Los principios y la práctica de la medicina china se basan en la ciencia y la experiencia, no en la filosofía china ni en la metafísica, lo que muchos creen. A ver, los principios y la práctica de la medicina china es milenaria. Hace miles de años que está. No necesitó ciencia. ¿Sí? Y describe al cuerpo como un todo. Todo tiene que ver con todo. Todo está relacionado. No hay partes aisladas en nuestro cuerpo. Hablan del yin y el yang, que son las dos partes de una misma cosa. El yin refiere a los 5 órganos que almacenan: al corazón, al hígado, al vaso, a los pulmones y a los riñones. Y el yang refiere a los 6 órganos que transforman: el intestino delgado, la vesícula, intestino grueso, estómago, vejiga y triple recalentador. Estos órganos son los que se identifican con los canales de energía. ¿Sí? Tenemos 12 canales de energía que son bilaterales, o sea, de ambos lados, y hay 2 que van por el centro, por delante, y otro por detrás. ¿Sí? Hay 2 centrales. Cuando uno de los puntos energéticos del canal está obstruido, bloqueado, está funcionando mal, está lento, se obstruye la energía ahí, se condensa ahí y comienza el desequilibrio, comienza el dolor. Cada punto, cada tsubo, como se llama, refiere a distintas enfermedades, a distintas patologías. Estimulando un tsubo podemos corregir dolor de garganta, dolor de oídos, dolor de dientes. Es muy, muy interesante. Es muy interesante la digitopuntura. Es muy especial. Bien, ellos consideran que el equilibrio perfecto es la salud. Si hay desequilibrio, tenemos dolor y enfermedad. No dejan otra opción. A ver, en la medicina tradicional china, ¿qué afecta? Afecta el clima, afecta el lugar donde viven, si es árido, si es húmedo, si hay viento, el sol, todo afecta. Ellos diagnostican por el color de la lengua, por ejemplo. ¿Bien? Se pueden estimular los puntos energéticos, los tubos, como le dije, con distintas técnicas, con acupresión, con digitopresión, electroestimulación y moxibustión. Así como en el cuerpo existen los puntos reflejos, también existen en el rostro, en los pies y en el pabellón auricular. ¿Cómo? Ah, y en la mano, ¿sí? ¿Lo dije en la mano? La mano. Bien, reflexología podal, reflexología de mano, facial y auriculoterapia. Esos planitos seguramente los habrán visto por todos lados porque corren por internet por todos lados. Hay que estudiar esto, ¿eh? Hay que estudiar seriamente. Hay distintas guías, distintos canales de información, y a lo mejor el mismo lugar para uno significa una cosa y para otro significa otra. Pero digamos que básicamente está todo relacionado. Son las terminales nerviosas que reflejan los órganos en las palmas de la mano y en el dorso de la mano también, en el pabellón auricular, en la planta de los pies, en el rostro. Estimular los puntos energéticos colabora al bienestar, ayuda a equilibrar y desbloquear la energía con el fin de promover salud física y emocional, porque también trabaja, sobre todo en auriculoterapia, trabajamos toda la parte emocional, ¿sí? La parte nerviosa. Por lo tanto, el objetivo es restablecer el equilibrio, tanto medicina tradicional china
como la medicina occidental, vamos a ver cómo coinciden, cómo conviven la medicina occidental con la medicina oriental. En el año 36, porque, a ver, no puede quedar todo en que si yo aprieto acá, me ayuda para el colon irritable, o sea, aprieto acá, me ayuda para el dolor de oído, o para una contractura, o para el dolor del pie. Obviamente que Occidente tenía que comprobar científicamente las cosas. En 1936 el doctor Chapman inició un estudio y descubrió que estimulando puntos concretos se aumentaba el drenaje linfático en los órganos. Entonces lo llamó masaje, esperen que acá me tapa que no lo puedo ver. Neurolinfático reflejo. Neurolinfático reflejo, ahí está. Quedó trabado. En el 65 toman, George Goodher toma esta investigación, la continúa y descubre que también, aparte de los órganos, también se asociaban músculos específicos, lo cual denominó kinesiología aplicada. Entonces, en este punto, Oriente y Occidente coinciden. Cada uno con sus bases, cada uno con sus fundamentos, pero coinciden que si un órgano está en disfunción, va a reflejar dolor en un músculo. El órgano, ¿por qué está en disfunción? ¿Por la alimentación o por las emociones? ¿Bien? Esto es ATOCH. ATOCH significa abordaje con técnicas orientales, occidentales, complementarias, holísticas. Esa es la base y el fundamento de ATOCH. Lo que debemos preguntar cuando llega un paciente, lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué puedo hacer yo para reequilibrar tu cuerpo? ¿Qué herramienta te puedo dar para que tu cuerpo vuelva al equilibrio? Porque el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse, la capacidad de la homeostasis, de volver al equilibrio. Se repara, las células son maravillosas. ¿Sí? Entonces, bajo estos conceptos vamos a trabajar con un abordaje bien holístico, preservando el cuerpo físico, psíquico y espiritual del paciente. Retomando los estudios de Goodher, si el órgano está desequilibrado, emite señales dolorosas a una zona muscular específica. Y esto lo vi mucho en Europa. Hay unos fisiatras en Bilbao que manejan bajo esta teoría los tratamientos. Y me pareció muy interesante, muy interesante. Entonces hay que investigar e ir un poquito más allá. ¿Bien? Para llegar a las conclusiones que nos permiten desarrollar los protocolos, vamos a utilizar los principios de los 5 elementos, basados en la medicina tradicional china. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el estrés, los disgustos, traumas, amargura y la ira van a afectar directamente al hígado, pero al lado derecho. O sea, afectan al hígado y el hígado al lado derecho, de la nuca, las contracturas derechas de espalda, los bloqueos en cervicales 5, 6 y 7, las tortícolis derechas, dolor de hombro derecho, la cefalea tensional. ¿Bien? ¿Me siguen? Por ejemplo, el vaso y el páncreas. ¿Qué es lo que va a desequilibrar al vaso, al páncreas, al estómago? Las dudas. La persona que duda en todo lo que hace. Las obsesiones por los temas familiares. Vamos a ver esto después más desarrollado, pero quiero que se vayan llevando una idea de cómo podemos ir relacionando las emociones con el órgano y con el dolor específico que estamos buscando, porque el paciente no va a venir, no, porque tengo afectado, no, va a decir, me duele acá. Nosotros tenemos que saber que acá, de este lado derecho, es el hígado.
Entonces, ¿qué tenés? ¿Estrés? ¿Tuviste algún disgusto? ¿Alguna bronca? ¿No te adaptás al cambio? ¿Te mudaste? ¿Cambiaste de escuela? ¿Cambiaste de trabajo? Así se empieza. Las técnicas que vamos a utilizar van a ser orientales y occidentales. Digitopuntura, auriculoterapia, flores de Bach, aromaterapia. La aromaterapia no solo para la parte de olfacción, sino también para hacer como vehículo los masajes. ¿Sí? Las propiedades de las flores van a ser absorbidas por la piel y entrar al torrente sanguíneo. Entonces vamos a poder descontracturar, causar analgesia, causar bienestar con la aromaterapia, con las esencias florales. Fitoterapia, con tecitos, ungüentos, con reiki tradicional para armonizar a la persona, igual que con la terapia con cuencos tibetanos, la terapia vibracional. El taping, el vendaje neuromuscular, que trabaja, que también es oriental, ¿eh? También es oriental porque es un japonés el que lo inventó, Kenzo Kase, el doctor Kenzo Kase. El taping trabaja por un estímulo neurológico, depende cómo se coloca la venda, depende el efecto que causa. ¿Sí? Puede relajar un músculo o lo pone a trabajar, digamos, a estimular. A ver, yo necesito fortalecer rodilla y tengo que fortalecer mi recto femoral, colocamos un taping para estimular. Ahora, si tengo una tensión cervical insoportable que me está dando migraña, yo voy a relajar los músculos, los espleños, el elevador de escápula, superiores de trapecio. ¿Sí? Eso lo hacemos con taping y es muy efectivo y es muy rápido la respuesta. Con los puntos reflejos los vamos a utilizar para decir, bueno, te duele acá, sabemos cuál es el órgano, las emociones, lo que comiste, lo que no comiste, pero si te duele acá puede ser que tu contractura esté en otro lado y nos va a ir derivando y vamos a poder deducir qué músculo trabajar en realidad para que el dolor cese. ¿Bien? La moxibustión. La moxibustión es una técnica que después les voy a mostrar un videito, puede ser con cigarros o puede ser con hitos de artemisa, ¿no? Sí, es hierba artemisa que causa relajación y causa analgesia. Entonces nosotros vamos a colocar puntualmente o en el punto gatillo o lo vamos a pasar con el cigarro por la zona afectada o colocamos también el conito en el subo para estimular, como dijimos hoy, para estimular el canal energético, ¿sí? Para desbloquear ese punto. El cupping, que son las ventosas, yo tengo acá la ventosita, para los que no son masajistas, las ventositas para trabajar, ¿sí? Nosotros lo utilizamos en el masaje para despegar la fascia. Nosotros despegamos la fascia, la primer fascia, entonces logramos aligerar un poco los músculos, logramos mayor hiperemia, que la circulación sanguínea fluya más, con más oxígeno, con más nutrientes, para ir reparando la zona afectada. Y vamos a usar el biomagnetismo también con los imanes. Bien. Primero, según el dolor que manifieste el paciente, vamos a determinar qué órgano está afectado. Eso es lo que veníamos hablando. El órgano está en disfunción, ya sea por la alimentación o por las emociones. Una vez que logramos identificar la emoción, porque a veces la gente es muy abierta y a veces no tanto. Si es muy abierta y nos permite hablar de sus emociones, vamos a hacer una terapia floral. Vamos a hacer una receta de flores de Bach para que vaya a la farmacia y se compre la fórmula que uno le realiza en la receta, porque la terapia floral lo que va a hacer es reafirmar los cambios que necesita. Entonces tenemos flores para los duelos, flores para los cambios, flores para los miedos, para el agobio, para la ira,
para los que son adictos al trabajo, para el estrés, para la depresión. Bien. Recuerden que si el órgano está bien, deja de emitir señales dolorosas al músculo. Con la alimentación va a pasar lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con fitoterapia. Vamos a sugerirle algunos tecitos de hierbas para depurar ese órgano. Bien, entonces, tenemos que lograr que se tome las gotitas y el tecito en la casa. Y luego en la terapia física, una vez en camilla, si nosotros somos masajistas, somos terapeutas, verificamos el mapa de dolor, descubrimos cuál es el punto de gatillo, cuál es el músculo que vamos a trabajar y vamos a trabajar, como les decía, con aromaterapia, con cupping, con moxas o con digitopuntura. Yo les voy a mostrar unos protocolos de trabajo donde combinamos las técnicas y le podemos poner moxas a un punto que esté bloqueado, que sabemos que le va a aliviar a la tensión que siente en determinado lugar, o auriculoterapia. La auriculoterapia, si bien no es espontánea, lleva tiempo, pero es efectiva. ¿Bien? Y si no, a mí lo que más me gusta es el taping porque calma inmediatamente. Pero la lesión está. Ese es el riesgo del taping, porque la gente cree que se curó porque no le duele más y sigue lesionando, sigue esforzándose, causándose más lesión. Nosotros como terapeutas tenemos que ver qué es lo que hizo que lo llevó a tener esa lesión. No nos podemos quedar con que el órgano está en disfunción. Tenemos que ver qué tarea desarrolló, qué movimiento ejecutó, qué es lo que hizo. Una persona simplemente tuvo una tendinitis en el hombro por estar como estatua con un cronómetro en la mano durante 2 horas en una carrera. Y luego en la terapia física, una vez en camilla, si nosotros somos masajistas, somos terapeutas, verificamos el mapa de dolor, descubrimos cuál es el punto de gatillo, cuál es el músculo que vamos a trabajar y vamos a trabajar, como les decía, con aromaterapia, con cupping, con moxas o con digitopuntura. Yo les voy a mostrar unos protocolos de trabajo donde combinamos las técnicas y le podemos poner moxas a un punto que esté bloqueado, que sabemos que le va a aliviar a la tensión que siente en determinado lugar, o auriculoterapia. La auriculoterapia, si bien no es espontánea, lleva tiempo, pero es efectiva. ¿Bien? Y si no, a mí lo que más me gusta es el taping porque calma inmediatamente. Pero la lesión está. Ese es el riesgo del taping, porque la gente cree que se curó porque no le duele más y sigue lesionando, sigue esforzándose, causándose más lesión. Nosotros como terapeutas tenemos que ver qué es lo que hizo que lo llevó a tener esa lesión. No nos podemos quedar con que el órgano está en disfunción. Tenemos que ver qué tarea desarrolló, qué movimiento ejecutó, qué es lo que hizo. Una persona simplemente tuvo una tendinitis en el hombro por estar como estatua con un cronómetro en la mano durante 2 horas en una carrera. No hizo un esfuerzo, sostuvo el peso de su cuerpo, de su brazo, porque un cronómetro, ¿cuánto pesa? 100 gramos, son todos plásticos.